Somos la radio que se ve. Radio Tráfico. El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. A partir de este momento, en Radio Tráfico activamos todos tus recuerdos. Nos vamos en un viaje a lo más retro. Ponte cómodo y ajusta el cinturón de seguridad. Inicia Cápsula Retro. Y recuerda, grábalo en tu cassette. Cápsula Retro con Marlon Sayago. Hola Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Feliz tarde, tengan todos. Son exactamente 13:16 minutos, hora de Venezuela. Estamos arrancando un poquito tarde, pero aquí estamos para cumplir con todos ustedes, con toda esa audiencia que nos espera cada día en Radio Tráfico, la radio que se ve. Bien, así que ya lo saben, vamos a estar hasta las 3 de la tarde, o sea, hasta las 15 horas. Vamos a estar llevándoles la mejor música de los 80, de los 90 y por qué no también parte de los 2000, porque en el inicio de los 2000 también tuvimos muy buena participación de excelentes músicos y artistas. Mi equipo, como siempre, se los voy a presentar en este momento. En los controles, allí en la consola, musicalizando para todos ustedes, está el Monaguillo, José Gregorio Parra. Nuestros operadores de video, el caminante Luis Zaraza. Y por supuesto, la bellísima Arianna Zapata. Si no la gana, la empata, así mismo. Las redes sociales, como siempre, esas las dirige la Valquiria Rosemary González. Los pelúos de la radio, Román Perdomo y Rafael Ignacio Quillas. Ellos son quienes se encargan de toda la plataforma tecnológica de nuestra emisora. La gerencia de producción y operaciones a cargo de Pablo Rivas y su servidor aquí presente, Marlon Sayago. En la asistencia de producción tenemos a Ana Mejías. Todos estamos bajo la dirección general de Radio Tráfico, la radio que se ve. Y Cápsula Retro, por supuesto que es una presentación publicitaria de Solución Digital, expertos en soluciones TI. Recuerden, esto es Cápsula Retro, vamos hasta las 15 horas, así que ya usted sabe que tiene a su disposición nuestro portal radiotrafico.com.ve. Allí usted puede escucharnos y puede vernos, tiene las dos opciones, ¿ok? Así que saludos para todas esas personas que a esta hora nos sintonizan a través de nuestro portal web. El 0412-446-7555. Ese es nuestro teléfono de contacto. Ahí usted también puede enviarnos notas de voz, puede enviarnos su mensaje como usted mejor lo desee. Las redes sociales de nuestra emisora, @radiotráfico 98.5 FM, así estamos en el Instagram. Y por supuesto en Twitter, @radiotráfico FM. Yo soy Marlon Sayago, @marlontraffic en todas mis redes sociales. 13:19 minutos. Vamos a disfrutar de la gente de Coldplay. Ya venimos. Cápsula Retro, un viaje al pasado por Radio Tráfico, la radio que se ve. Bien, llegamos a las 13:23 minutos, así que nosotros continuamos con todos ustedes a través de la señal de Radio Tráfico, la radio que se ve. Recuerden que estamos totalmente en vivo desde la ciudad de Valencia. Hoy voy a estar compartiendo con un gran amigo acá en la cabina, quien, así como muchos venezolanos, él tomó la decisión el año pasado de probar
cómo era esto de salir del país, probar suerte en otra ciudad, específicamente en los Estados Unidos. Y hoy vamos a conversar un poquito de cómo va eso de la diáspora venezolana, ¿no? Que todavía se mantiene. Está conmigo en cabina Reinaldo Pérez, para quienes lo conocen como arroba que vacilón, ¿ok? Saludamos a esta hora a todas las personas que nos sintonizan, por supuesto, también a través de Radio Tráfico 98.5 FM, para quienes nos están sintonizando por allí. Y bueno, como les decía, tengo a Reinaldo, un gran amigo de mucho tiempo, y decidimos pues compartir acá en la cabina el día de hoy lo que fue su experiencia durante ese periodo que estuvo en los Estados Unidos. Reinaldo, bienvenido a Cápsula Retro y a Radio Tráfico. Gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí acompañándote en tu programa. Desde que llegué de fuera no nos habíamos visto. Qué mejor recibimiento que este contigo. Y bueno, sabes que el cariño es mutuo. Y bueno, aquí apoyándote como siempre en todas tus facetas. Qué bueno, Rey. Veo que tienes un en vivo ahorita en Instagram. Saludos a todas esas personas que están ahí en el en vivo de Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Para los que te conocemos desde hace tiempo, sabemos que eres el director de Qué Vacilón, ¿ok? De que perteneces a los medios digitales acá en Venezuela, uno de los pocos medios que se mantiene aquí en Venezuela todavía vigente. Pero llegó un momento el año pasado donde Reinaldo dijo: tengo que probar suerte, a ver cómo me va por fuera. Y al igual que tú, muchos venezolanos se encuentran fuera. Entonces, quisiera que nos contaras y compartieras un poquito con nosotros lo que fue esa experiencia tuya, no como turista, sino como alguien que decidió salir a buscar otra oportunidad de trabajo para mejorar un poquito la condición de vida. Entonces, comparte un poquito cómo fue tu experiencia personal en los Estados Unidos y específicamente en qué ciudad estuviste. Sí, bueno, para los que me conocen, saben que estuve en la ciudad de Orlando. Tomé la decisión porque yo venía trabajando con la parte de espectáculos y eventos, lo que es acá en Venezuela, y en vista de todo lo que estaba pasando y que todo eso había desaparecido, yo me quise dar la oportunidad de experimentar fuera de las fronteras de nuestro país. Okay. Y ver qué podíamos hacer fuera que nos pudiera repercutir algo acá en nuestro país. Ya. Nunca mi intención fue irme y quedarme, siempre fue ir y trabajar y hacer algo por mí, porque sabía que aquí no lo podía hacer. Claro, pero si bien es cierto, no era la primera vez que tú ibas a los Estados Unidos, ya habías ido como turista, en son de turista, pero en esta oportunidad fuiste en calidad de trabajo, ¿no? Entonces, tu impacto en el momento que, o sea, comienzas a ejercer una labor allá, que tú dices, oye, qué diferente es el trato de las personas aquí en Venezuela a cómo nos tratan a nosotros o como tratan a cualquier extranjero en otras latitudes. Sí, bueno, yo siempre, como experiencia y como anécdota lo digo, Estados Unidos es un país primermundista, sabemos que todo es excelente, siempre digo que ellos están 100 años luz sobre nosotros en cuanto a tecnología, en cuanto a muchas cosas, pero a nivel de calidad humana siento que están 100 años luz atrás de nosotros. Muy fríos. Extremadamente fríos. Es un país donde me atrevo a decir que estuve 6 meses y nunca vi al vecino de al lado. Donde yo llegaba y decía buenas tardes y no te respondían. Okay. Algo que los venezolanos no estamos acostumbrados, simplemente aquí tú llegas y dices buenas tardes y el mínimo te ofrecen un vaso de agua. Okay. Pero de verdad que es un cambio muy drástico, por lo menos en lo personal, a las personas que me conocen y saben cómo soy, uh-huh, me pegó bastante. Sí, eso es lo que nos caracteriza a nosotros los venezolanos, que somos muy amigables, somos muy, hablando coloquialmente, muy bochincheros, ¿verdad? Entonces, según tu experiencia que nos cuentas ahí en los Estados Unidos, en este sentido, no fue tan agradable, ¿no?
Me comentabas fuera del aire que hasta te sentiste solo. Sí, claro, porque llega un momento donde tú estás viviendo con familia, pero los horarios de las personas con las que viven no coinciden contigo, y en la semana logras ver en este caso a mi primo, que era con el que yo vivía, una vez a la semana sí coincidían nuestros horarios. Wow. Algo bastante fuerte, porque se supone que estabas viviendo con familia, pero con familia que nunca veías, porque cuando él salía a trabajar yo estaba durmiendo, cuando él llegaba yo estaba trabajando, yo llegaba, él estaba durmiendo, y nunca coincidíamos nos veíamos, y llegó un momento donde yo dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy solo. Sí, es fuerte. Pero vamos a hacer algo, Rey. Al regreso vamos a hablar de cómo fue que hiciste para romper la barrera comunicacional, o sea, lo que es el lenguaje y poderte comunicar con estas personas, porque bien cierto, en Orlando sí hay latinos, pero abundan más los norteamericanos, ¿no? Pero a las 13:30 minutos nosotros vamos a hacer publicidad y ya venimos con más de Cápsula Retro. A continuación, En Radio Tráfico, publicidad. ¿Aló? Mi amor, el carro se dañó. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? No sé, no quiere encender. María Elena, llama ya a Transcardanes Castillito. Pero a esta hora. Sí, claro, trabajan en horario corrido y dan despacho a domicilio de todos los componentes de ignición y de la marca Yucaso. Recuerda que ayudaron a José con su carro. Es verdad. ¿Y cuáles son los números donde los puedo contactar? Anota 0414-405-2926 o escríbeles al correo transcardanescastillito@gmail.com. También en sus redes sociales como @transcardanescastillito. En Satelcom tenemos como meta el desarrollo de proyectos integrales y de seguridad, protección de personal, planta física para condominios, urbanizaciones, centros comerciales, grandes almacenes y fábricas. Satelcom, la seguridad se confía a los que saben. Satelcom, encuéntranos en la web. fin del espacio publicitario. En Radio Tráfico, la radio que se ve. La primera radio visual de Venezuela, Radio Tráfico, la radio que se ve. En Cápsula Retro hacemos publicidad. Bien amigos, momento de recomendarles a unos superpanas. Si ustedes quieren interconectar redes, oficinas o sucursales y no saben cómo hacerlo, déjenme decirle que tienen a los panas de Solución Digital. Ellos son especialistas en tecnologías informáticas, redes y telecomunicaciones. Además te proporcionan redes privadas en diversas tecnologías de alcance global. Soluciones en administración y transporte de datos corporativos, audio, video y streaming en internet. Así que los puedes visitar ya mismo en soluciondigital.com.ve. Especialistas en soluciones TI. Cápsula Retro hizo publicidad. Cápsula Retro. Un viaje al pasado por Radio Tráfico. La radio que se ve. (13:37) Continuamos a través de Radio Tráfico, la radio que se ve. Esto es Cápsula Retro. Vamos hasta las 15 horas. Por allí tenemos un en vivo a través de Instagram en la cuenta de Reinaldo Pérez, que es la cuenta, dígalo al aire. @Reinaldo J. Pérez S. Así mismo, así que ya dentro de poco también lo vamos a hacer a través de mi cuenta @MarlonTraffic. Ya tenemos a Arianna también con nosotros en cabina. El caminante también se encuentra. Todo mi equipo está aquí en estos momentos en cabina con nosotros haciendo Cápsula Retro. Voy a hablarles un poquito acerca de Adam Levine, que es el cantante de Maroon 5, el cual se está defendiendo. Adam envió mensaje luego de ser criticado por su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl. Después de las críticas que recibió Maroon 5 por el show que presentó durante el medio tiempo del Super Bowl, Adam lanzó un mensaje en sus redes sociales y dice así:
en el que agradece a sus fans, a quienes criticaron la actuación, ya que los empuja mucho más. Este señor dice por acá: cuando aceptamos la responsabilidad de actuar en el show del medio tiempo del Super Bowl, saqué mi pluma y solo escribí. Algunas de las palabras que me vinieron en ese momento finalmente llegaron a las increíbles linternas que volaron alto, y bajo esta noche, dice por acá, que agradecemos al universo y esta oportunidad histórica de tocar en el escenario más grande del mundo. Agradecemos a nuestros fans por hacer posible nuestros sueños y agradecemos a nuestros críticos por siempre empujarnos a hacerlo mucho mejor. Un amor escribió como descripción de una fotografía que mostraba la palabra One iluminada con linternas. Así, eso fue lo que posteó Adam, y defendiéndose, por supuesto, a lo que fue la presentación de Maroon 5 en el show del medio tiempo, al cual yo realmente me uno y digo, fue un show bastante aceptable, muy bueno en comparación a lo que hicieron otros artistas, por lo menos el de Justin Timberlake del año pasado a mí no me gustó para nada, y creo que a muchos. ¿Tú viste el Super Bowl? No viste el Super Bowl, bueno, no importa. ¿No te gusta el show, el fútbol americano? No, para nada. Qué bueno, muy expresivo tú. A ver, mi querido Reinaldo, quiero compartir contigo algo en este momento. Y quiero que Arianna también tome posición de su micrófono, porque ella es pieza importante en estos momentos. La tenemos allí. A ver, Arianna, ¿cómo estás? Bien. No, pero Bien. ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien. Ayer estabas ausente porque estabas enfermita. Estoy igual, pero bien. Ok. Bueno, fíjate tú, Arianna. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Ya yo te mostré 3 canciones que hablan de cosas reales. Estuvimos escuchando la canción de los zapatos, donde le preguntan a la gente que si usan zapatos Nike, o sea, Reebok o Nike. Ya eso lo escuchamos la vez pasada. Si tú ¿no fue así? Esa no era la canción que estaba sonando. Era la canción que estaba sonando. Si son Reebok o son Nike. Ok. Y la otra canción que sonamos la semana pasada, ¿cuál fue? In the Mix. No recuerdo cuál era la canción que estábamos escuchando. Come Shimo. ¿Recuerdas la de Come Shimo? No. Come Shimo. Ya la escuchamos. En esta oportunidad vamos a... Come Esa Shimo. no era la canción. ¿Tú la has escuchado, Reinaldo? Come Shimo. ¿Dice o no dice Come Shimo? No. Bueno. Gracias, señor. Ahorita, en este momento... Escúchame, pero ya va. ¿Pero por qué se alteran y se desesperan? Yo quiero que escuches bien el tema que va a sonar. ¿Ok? Te voy a orientar un poquito más o menos de qué habla la canción. La canción habla de... Lo que no estoy seguro es si un hombre o una mujer, ¿no? Pero la historia relata de alguien que es perseguido por un loco, ¿no? Y es una historia un tanto extraña, porque pareciera que el loco termina saliéndose con las suyas. Simplemente quiero que lo escuches y al final de la canción lo vamos a discutir. La gente de Air Supply y este tema totalmente desesperado que se titula Ay, el loco me agarró. Así se llama este tema, aunque tú lo escuches tipo balada, es una canción bastante desesperada. Arianna, por favor, déjame. La canción se llama así, Ay, el loco me agarró. ¿Cómo coloca eso en la canción? Por favor, ¿podrías colocarme el último, donde está más desesperado, el momento más desesperado de la canción? Ay, el loco me agarró. Ay, el loco me agarró. Escucha el grito de desespero. Ay, el loco me agarró. Ay, el loco me agarró. El loco lo agarra, lo que no sé si es a una mujer o a un hombre. Ahí está clarito. Ay, el loco me agarró. Ay, el loco me agarró. Yo no tengo la culpa de que Air Supply... Esto se está escuchando porque yo... Sí. Yo no... Escucha. ¿Sabes qué? Hay una anécdota mía casualmente trabajando fuera, donde ponían canciones y yo le decía a una compañera de trabajo, le decía, esa canción que dice Palito Quemado, no te voy a mentir si te digo cuál es la canción, pero claramente decía Palito Quemado y la vaina decía una vaina... El palito quemado se le quemó. Ya va. Estamos con el loco. Ahorita me echa el cuento del palito quemado.
Sépanlo que se le chispoteó. El palito quemado. Dice, pero ya va, ¿pero qué pasó con el loco? No me quitas al loco porque estoy discutiendo. Ahí estamos con el loco. Ahí el loco me agarró. Lo agarró usted porque Air Supply no estaba diciendo eso. Mira, yo no tengo la culpa de que Air Supply en algún momento se haya inspirado en alguien que fue perseguido por un loco. No, ellos están cantando una canción muy bonita de amor. Se estará dedicando a una persona. Ellos están hablando la canción súper bonita, súper filosófica. ¿Cómo que lo agarró un loco? Pero si ahí lo dice. Ahí lo dice, el coro lo dice. Ahí el loco me agarró. Yo voy a volver a advertirle que no salga del país. O sea, por eso que usted no salió del país. No, porque afuera lo agarran. Yo he de salido piñata. del país. Yo fui a Curazao y estuve en Aruba también. Pero ahí hablan español. Pero fíjate tú, Reinaldo estuvo en Estados Unidos y él escuchó una canción de un palito quemado. Pero Ay, él sabía que el Come Chimo no decía eso, ¿verdad, señor? No, para nada. Ahí está. yo no te voy a decir más nada. Dentro de un ratico te tengo otra. Ya conseguí la canción de la frutería del Chapulín Colorado. Cuando el Chapulín vendía frutas. No te digo más. 13:48 minutos. In the Mix. Vámonos a comerciales. Ya venimos con más de Cápsula Retro. A continuación, En Radio Tráfico. publicidad. Los lugares únicos deben tener buena atención, buen gusto en la decoración, un ambiente musical agradable y, lo más importante, una buena comida. En Carbón Bar te esperamos con el mejor servicio: carne AA, pulled pork, rib eye, solomo de cerdo, las exclusivas carnes guayú y puntans. También podrás encontrar back ribs, chuletón de res, cochinillo, costillas baby back, hamburguesas guayú, clásica y para niños. Como postre te podemos recomendar nuestra deliciosa panacota y crema quemada de chocolate. Visítanos en la avenida 104 del Viñedo, antigua calle de los Cafés, frente al restaurante Sushi. Síguenos en las redes como @carbon.bar. Carbón Bar es el lugar, una experiencia gastronómica. Si requieres interconectar redes, oficinas o sucursales y no sabes cómo hacerlo, en Solución Digital somos especialistas en tecnologías informáticas, redes y telecomunicaciones. Te proporcionamos redes privadas en diversas tecnologías de alcance global, soluciones en administración y transporte de datos corporativos, audio, video streaming e internet. Visítanos en soluciondigital.com.be, especialistas en soluciones TI. Fin del espacio publicitario. En Radio Tráfico, la radio que se ve. 5 décadas de éxitos. Somos la radio visual de Venezuela. Radio Tráfico, la radio que se ve. $13:54. Recuerden que estamos a través de Radio Tráfico 98.5, nuestra señal matriz en FM. Y saludamos también, por supuesto, a las personas que nos están escuchando y viéndonos a través de radiotráfico.com.be. Ese es nuestro portal web. Así como Glennis, que está por allí sintonizándonos a través de Radio Tráfico 98.5. Somos la primera radio visual de Venezuela. Y usted ya sabe que dispone del 0412-446-7555 para interactuar con nosotros, y nuestras redes sociales @radiotráfico 98.5 FM en Instagram y Radiotráfico FM en Twitter. También tenemos nuestro canal en YouTube, que es @radiotráfico FM. Ahí usted puede ver todos y cada uno de nuestros programas que quedan allí alojados. Bien, Rey, continúo contigo acá compartiendo un poquito lo que fue tu experiencia, como la que viven muchos venezolanos que hoy en día deciden salir de Venezuela a probar suerte. Tú estuviste en la ciudad de Orlando. ¿Cómo haces tú o cómo hiciste para inventarte y reinventarte y superar la barrera comunicacional en ese momento que te encontrabas trabajando ya? Bueno, al principio fue algo un poco difícil, porque no hablo el idioma. O sea, lo manejo lo muy básico, lo que uno aprende en el colegio, por decirlo así. Pero luego que tú estás allá y estás trabajando y el día a día te hace ir como empapándote de por lo menos en el ambiente donde te desenvuelves, empezar a manejar las palabras claves y básicas de donde estás trabajando como tal.
pues en este caso si es un restaurante, por ponerlo así, ya tú sabes que te van a ir a preguntar por las bebidas, por las servilletas, O sea, vas adecuando y adaptando el oído. El oído, porque eso, más que todo, por lo menos yo lo apliqué en mi caso, era tratar de leerle los labios a las personas, así no entendieras el idioma, pero ya al tú captarle una sola palabra de lo que ellos te estaban diciendo, ya tú sabías a qué se venían o a qué se referían en ese momento, pues. Entonces, por decirte, hay una anécdota que yo cuento que es muy cómica, que se la digo a todo el mundo. Me llegaba, por lo menos al principio, me llegaba un gringo y me decía, no les voy a decir porque no hablo inglés, pero me decía cualquier cosa y yo le decía no. Le decía no. Entonces, ok, thank you. Y se iban. Entonces, un compañero me decía, ¿qué te dijo? Yo le dije, no sé, pero yo le dije que no. Pero así, después que fui adaptándome a lo que me decían, ya sabía lo que cuando se dirigían a mí, que si estaban buscando alguna bebida, los cubiertos, dónde se encontraba el baño, todo ese tipo de cosas básicas referentes al restaurante como tal. Tú trabajabas en una pizzería, ¿no? Una pizzería. Ahora bien, háblanos un poquito acerca de lo que era tu jornada laboral. O sea, ¿cuántas horas trabajabas tú? Mira, yo estuve allá en pleno verano. Okay. Y a veces trabajaba 13 horas diarias, wow. 14 horas. Luego que baja el verano, que es la zona fuerte allá en Orlando por el tema de parques y todo eso, las horas disminuyen a nivel laboral, pues, pero yo estuve allá en pleno verano y era 12 de mediodía, 1, 2 de la madrugada. Y lo que hacías era llegar, bañarte, acostarte, a pararte para nuevamente irte a trabajar. Ok, fíjate tú. Tú me dices que vivías con tus primos en un apartamento. ¿Vivían cuántas personas? 5 personas. Era él, su esposa, sus 2 chamos y yo. Ok, un grupo familiar y estabas tú. Exacto. Por supuesto, pero no se veían nunca, según lo que me estabas diciendo, y rara vez coincidían porque tenían algún día libre que coincidía, ¿no? Pero de resto no se veían nunca. Sí, porque en los casos de mis primos, ellos trabajaban en horarios ellos salían a las 6 de la mañana y llegaban a las 5 o 6 de la tarde. Yo salía a las 2 de la tarde y llegaba en la madrugada. Entonces, totalmente inverso. Cuando ellos salían en la mañana, yo estaba durmiendo. Cuando yo salía en la tarde, ellos no habían llegado al trabajo. Cuando ellos llegaban del trabajo, yo estaba trabajando. Y cuando yo llegaba al trabajo, ellos estaban durmiendo. Ok, entonces, ¿cómo lo ves tú, esta cuestión de salir de Venezuela a trabajar buscando oportunidades de crecimiento y nuevas oportunidades de vida? ¿Lo ves, tú que ya lo viviste, lo ves muy fuerte, complicado? No es complicado. En realidad para mí no fue nada complicado porque, o sea, por lo menos para el venezolano no hay nada difícil. Eso es verdad. Uno está dispuesto siempre a trabajar y hacer lo que por lo menos yo en este caso yo no estaba, o sea, para los que conocen lo que yo venía haciendo aquí en Venezuela, que era trabajar con eventos, con los medios de comunicación, convocando medios, la publicidad de los conciertos y todo eso. Irme a un país netamente donde no hablan tu idioma a lavar platos, porque no me da pena decirlo, al principio lavé platos. Okay. Después fui mesonero del restaurante y es fuerte en ese sentido porque no estás acostumbrado. O sea, vienes de hacer una cosa que es totalmente lo que te gusta y tienes 15 años haciendo y de repente te encuentras en otro país donde no hablan tu idioma y haces algo que nunca en tu vida habías hecho, y el haberlo hecho y haber logrado objetivos que nunca en mi vida llegué a pensar, me da a demostrar que sí podemos, es posible. O sea, no es nada que no, pero hay que ir con la mentalidad de eso, de trabajar, de echar para adelante, de cumplir una meta, un futuro, de proponerte algo que valga la pena. Ok, o sea, Reinaldo Pérez como tal volvería entonces a probar suerte. Por supuesto, claro que sí. Qué bueno. Pero en realidad, si las cosas aquí cambian, me gustaría quedarme en mi país porque no. Creo que todos apostamos a ese cambio positivo. Cuando son exactamente las 14 horas, ya estamos entrando a nuestra segunda hora. Arianna, por favor, quiero que pongas muchísima atención porque en estos momentos vamos a colocar la canción. Y voy a decirte, no voy a interrumpir la canción en ningún momento para que tú la escuches y la analices. Señores, esta es la canción donde yo les decía la semana pasada que un artista develó lo que muchos nos negaron en televisión, nunca se nos dijo la verdad. Roberto Gómez Bolaño, o sea, Chespirito, el del Chavo, también hizo el Chapulín. Resulta que Roberto Gómez Bolaño
¿verdad? Antes de hacer estos personajes, vendía frutas, tenía una frutería o algo por el estilo. Lo cierto era que vendía frutas. Entonces quiero que le pongas atención, porque desde el primer momento se relata la historia de el Chapulín vendiendo frutas, ¿ok? Y al finalizar la vamos a discutir. Vale, la tenemos in the mix, ruédala. Ok, entonces escuchamos nada más y nada menos que la canción donde hablan de el Chapulín y su frutería. Entonces, Arianna, ¿cómo dices tú allí? ¿Cómo me vas a desmentir tú en este momento? Ojo, yo no. Esto es una artista que se llama Gala. Que ella haya sacado a la luz pública que el Chapulín vendía frutas. Ahí lo dice. Vuelve a colocar al principio. Está rapidito. Ahí vuelvo a poner al principio. Rueda, ya va. Ponle atención. Ahí viene el momento. Stop. Melones y mamones vendía el Chapulín. Lo acaba de decir claramente. Melones y mamones vendía el Chapulín. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Vuelve a escuchar? Vamos a acompañarla. Mamones vendía el Chapulín. ¿Sí o no? Ahí hay un mensaje claramente encriptado. Bájale un poquito en el mix. Está encriptado el mensaje, pero lo dice: mamones y melones vendía el Chapulín. Y melones. Melones. Era brujo. Melones. También. Bueno, yo sé si era brujo. Porque, bueno, tú vas a cualquier frutería y ves cualquier cosa menos frutas. Es así. Pero, qué pobrecito Roberto Gómez Bolaño. Yo no sabía que él vendía frutas, o tal vez era empleado de esa frutería y alguien lo vio y dijo: mira, vamos a hacer una canción al Chapulín. Porque después de su fama hay que decir que, bueno, mira, el hombre empezó como vendedor de frutas. ¿Sí o no? Vendía el Chapulín. Muy pero bueno, yo estoy diciendo mentiras. Lo dice un artista. O sea, yo soy el que... Yo no estoy diciendo que usted diga mentiras. Yo no discrimino su incapacidad con lenguaje de figuras. Te pasaste. Ahora sí te pasaste. Yo no tengo la culpa de que los artistas se dediquen a hacer canciones con mensajes ocultos. Yo no tengo la culpa de eso. Y eso que no te he conseguido la que habla de los caramelos de cebolla. Ahí lo dice: mamones y melones vendía el Chapulín. De verdad que 14-6 minutos. Vamos a disfrutar de buenos comerciales y al regreso venimos con más de Cápsula Retro y despedimos a mi pana Reinaldo. En Radio Tráfico. Publicidad. ¿Y esa cara tan larga, Carolina? ¿Qué te pasó? Cónchale, jefe. Otra vez falló la energía y no me dio tiempo de grabar mi documento. Pero tu computadora no tiene UPS. Ese es justo el problema, que ya no aguanta ni para cerrar la sesión. Pues comunícate con Getfor Venezuela. Abrieron una nueva división en su laboratorio de electrónica dedicada a reconstruir y reparar UPS. Tienen los técnicos, los instrumentos, las herramientas, los repuestos. Y por menos de la mitad de lo que te cuesta uno nuevo, te repotencian tu UPS y queda nuevecito. Ahora hay que ahorrar. Excelente, jefe. Llamo de inmediato al laboratorio de Getfor Venezuela. Laboratorio de Electrónica de Getfor Venezuela. En Valencia, 825-5563. 825-5563. Fin del espacio publicitario. En Radio Tráfico, la radio que se ve. ¿Recuerdas aquellos momentos de tu infancia? Cuando te llevaban al colegio. ¿Recuerdas con qué jugabas? ¿Con qué te divertías e improvisabas con tu imaginación? Cuando llegabas a casa a ver tu serie de televisión preferida, ¿cuál era tu artista y canción favorita? ¿Cómo te vestías? ¿Cómo te vestías? En Cápsula Retro podrás revivir esos momentos. Música, series, tendencia y mucho más junto a Marlon Sayago de lunes a viernes entre las 13 y 15 horas de Venezuela. Cápsula Retro. A través de la señal de Radio Tráfico. La radio que se ve. Escuchas Cápsula Retro con Marlon Sayago. ...14-9 minutos, Arianna.
¿qué te pareció la canción del Chapulín? La canción de la muchacha está muy bonita. No sé qué fue lo que usted escuchó. Reinaldo, ¿qué tienes que vendía o no vendía frutas el Chapulín? Pareciera que sí vendía fruta. Ah, ¿viste? Claramente el mensaje está allí, lo único que hay que desencriptarlo porque está bastante oculto, pero ahí lo dice. El Chapulín vendía melones y mamones. Tal vez cambures y otras cosas, pero resaltan más los melones y los mamones. Quiero preguntarte algo, ¿tienes problemas de bebida? La gente de la audiencia tiene que saber que beber agua es bueno. No, Uno que... tiene que tomar agua. O sea, yo no tengo culpa de que haya gente alcohólica que necesite tomar agua diariamente para bajar ciertos niveles de alcohol. Yo no tomo. Va, pero espérate. Ay, Dios. Lo que pasa es que dice 2 palabras. No te sacan. Porque resulta que la canción... O sea, es como que si tuvieses un problema internamente de que vinieras caminando por el desierto del Kalahari. Y aparte es una bombona como de 40 litros lo que tiene ahí debajo de la mesa. O sea, no se le acaba nunca. Miren eso. Normal. O sea, no tiene nada. Fíjate, ahorita ya acaba de reírse ahorita. Eso es lo que va a ser, lo que va a suceder en este momento. ¿Cuántas veces me he tomado? Hay que ver el video. Señor José, ¿cuántas veces he tomado? Señor José, me da un cubito. Ariana, ¿cómo hago? Yo tenía que decirlo al aire. Me encanta la cara que pones. A ver, Reinaldo, hermano, gracias por haberme acompañado hoy acá en Cápsula Retro. Fuiste una pieza importante y qué bueno lo que compartiste con nosotros el día de hoy acerca de lo que fue tu vivencia en los Estados Unidos como uno de esos tantos venezolanos que deciden emprender rumbo fuera de Venezuela. Ya dejaste en claro que dentro de todo lo malo o dentro de lo negativo te fue bastante bien y yo te aplaudo por esa intención que tienes de querer quedarte, de enrumbar lo que va a ser la nueva Venezuela. Sí, bueno, en realidad gracias a ti por haberme invitado a compartir este rato agradable contigo y con los muchachos. Sigo apostando por Venezuela, las veces que sea y que pueda y que se presenten las oportunidades. Quiero ser parte de la reconstrucción de este país. Qué bueno, te felicito por eso, no te me vayas todavía, los micrófonos son tuyos para que por favor te despidas de tus redes sociales. @ Reinaldo J. Pérez S y @ Que Vacilón. Fue el señor Reinaldo Pérez que también va a disfrutar en estos momentos de nuestro retromercial. Bueno, hoy tuvimos una pequeña falla técnica, yo quería hablarles de Nevex. Nevex es un blanqueador que ya no se ve en ningunos anaqueles, ¿tú se lo has visto? Sí, allá en Estados Unidos había. En Estados Unidos había. Bueno, Nevex es el experto en blancura, una cajita así pequeñita. Y a la gente no era que lo utilizaban para lavar, sino para remojar la ropa más que todo y después era que la llevaban al lavado. ¿Sí? ¿Me equivoco o es así? Creo que era para blanquear la ropa. Sí, obviamente, para blanquear las blancas. O sea, era como un jabón para ropas blancas, creo que era así. Solamente para ropas blancas. Pero bueno, era parte de lo que quería compartir con ustedes hoy en nuestro retromercial del día. Ya son las 14:13 minutos. Vámonos con este tema de la gente de Saigon Kick. 70, 80 y 90. Esto es Cápsula Retro. Continuamos. En 14:18 minutos seguimos nosotros a través de la señal de Radiotráfico, la radio que se ve. Y ya se encuentra en cabina con nosotros nuestro segundo invitado del día de hoy, todo un personaje acá en Valencia. Voy a nombrarlo, voy a presentarlo por su nombre de pila, que es Bernardo Rosen. Y tal vez muchos no saben quién es Bernardo Rosen. Y lo tienen en pantalla en estos momentos a través de radiotráfico.com.be y a través de Facebook Live. Y nada más y nada menos que es el famoso Mamut. Mamut, bienvenido a Radiotráfico, la radio que se ve, y a Cápsula Retro, hermano. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mira, todo el mundo sabe quién es Mamut, ahora sí. Tiene su tienda de tatuajes acá en Villalegre, en ese pasaje que tenemos de Villalegre. ¿Cuántos años, Mamut?
Aproximadamente 24 años en el Centro Comercial Villalegre. Me inicié en el año 96, pero la cuestión va mucho más atrás, es el año 89. Y ya de una manera más formal en el año 2000, con todos los permisos, con todo lo que había que hacer. En el 89 me dijiste, pero 89. ¿arrancas en ese mismo sitio? No, ya la cuestión era algo así como un poquito más informal y se hacía en las casas. Pero bueno, gracias a la idea de algunos compañeros, entre ellos Javier Maestre, no ok. sé si pudiese nombrar Sí, qué claro. tienda representa. Claro que sí. Tattoo Gallery. Se empezaron a hacer eventos, empezamos a organizarnos a nivel realmente lo que se llama profesional, teniendo los equipos y teniendo los permisos, obviamente, para funcionar como tiendas de tatuaje. Ok, ¿y por qué Mamut o Bernardo como tal hace ese crossover? Lo que te decía al principio, no todo, bueno, Valencia no sabe quién es Bernardo, pero sí sabe quién es Mamut. ¿En qué momento Mamut acepta ese crossover de que, bueno, así soy yo, soy Mamut? Bueno, realmente eso viene ya determinado por ciertos gustos. Ajá. Yo desde pequeño me hacía tatuajes con marcadores en los brazos. Y entonces en mi casa decían que eso era malo, que eso era feo, que por qué lo hacía. Bueno, todo lo contrario. A mí me gusta, me parece decorativo. Es algo que te identifica tomando en cuenta el tipo de diseño que te hacen. ¿Okay? De hecho, muchos de los tatuajes que yo tengo en los brazos, en la parte de las muñecas, son afines a las formas de los dientes de un mamut. O sea, como tal, son de esa forma. Y también, bueno, son cosas de gustos y de momentos. Pero lo mío es más de gusto. O sea, yo vengo con eso tratando de darme, como te digo, un espacio. Ya. Y bueno, creo que gracias a mis clientes y a mis amigos y a los panas, lo hemos logrado. Pues todos, cada uno en las tiendas en que están. Y bueno, yo en mi espacio que me desenvuelvo. Claro, hoy en día Mamut ha crecido de manera muy exitosa, a pesar de la situación que tenemos hoy en día. Se mantiene, he visto tu tienda allí. Son pocos los que se mantienen, al menos de los que yo conozco. Estás tú y acabas de hablar de Javier Maestre. Creo que en la zona hay tres o cuatro ahí en la zona, cuando anteriormente había muchísimos. Ahora bien, ¿qué recomienda Mamut como artista del tatuaje para esas personas que se van a hacer un tatuaje por primera vez, que tienen esa duda o ese temor acerca de la tinta, acerca del contagio de las agujas y las enfermedades, todo este tipo de tabús y mitos que hay alrededor de esto? Bueno, básicamente lo de los mitos ahí se quedan, solamente son mitos. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la tienda como tal? Todas las tiendas tienen un estándar de trabajo como tal y deben tenerlos para evitar cruces de infecciones. Y ¿qué te puedo explicar? La parte de los pigmentos. Los pigmentos deben ser comprados única y exclusivamente en tiendas o stores que se dediquen a la venta de pigmentos profesionales, que no estén adulterados, que no sean traídos made in China. Y obviamente ver el tipo de local donde te metes, las personas que están dentro del local, los tatuadores, como la parte de la persona, cuando tú lo miras, qué te produce esa persona. O sea, todo va concatenado a que puedas hablar con uno de ellos, le exijas un diseño. En el momento de hacer el diseño, ellos van a tomar la parte interesada tuya en el tipo de diseño que tú te quieres hacer. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que todo tiene, o sea, un momento. Los tatuajes no deben ser hechos por moda, ¿verdad? Los tatuajes tú te los puedes hacer por una fecha que signifique algo en tu vida, o que te digo, una fecha conmemorativa como el fallecimiento de un familiar muy allegado. Pero los estándares para los tatuajes no tienen que ser precisamente los de moda, que sea algo significativo, porque ¿qué pasa? Algo que represente tu vida. En lo que pasan de moda,
ya te sientes incómodo, te sientes inquieto y quieres tapar ese tatuaje que ya tienes hecho con anterioridad. Okay. Entonces, aparte de eso, ver si en el estudio existe algo que se llama autoclave, que es el único equipo que está homologado por organización, la ONU, la OEA, Cruz Roja Internacional. ¿Para qué? Para esterilizar todo lo que son equipos quirúrgicos, que no son descartables, ¿ok? Que por lo menos los grips, los tubos con que se utilizan, con que se hacen los tatuajes, esos son piezas que no son desechables, sino que se reutilizan, claro. Hay también material que es desechable. Perfecto. Bien, interesante lo que nos está comentando por acá Mamut. Nosotros vamos a disfrutar en estos momentos de un excelente tema, como son exactamente 14:25 minutos, hora de Venezuela. Vamos a disfrutar, allí ya lo tenemos, a la gente de Aerosmith. Creo que ya lo tenemos. Crazy. A continuación, En Radio Tráfico, publicidad. Katy Cejas te invita a Katy Cejas Spa y Katy Cejas Studio, el lugar más top para lucir bella, hermosa y radiante. Diseño y depilación de cejas, depilación corporal, pestañas postizas punto por punto o pelo a pelo. Pregunta por nuestros servicios y diferentes estilos. Tenemos clásica, mega volumen, super top, Barbie y más. En nuestro spa también encontrarás el mejor servicio en el cuidado de tus manos y pies. Visítanos en el Centro Comercial Shopping Center. Pregunta por nuestros cursos de capacitación. Síguenos en las redes sociales como @KatyCejas y @KatyCejas Spa. Katy Cejas, cejas hermosas. Si quieres contratar un servicio de hosting y no sabes dónde comenzar, en Solución Digital te orientamos cómo hacerlo. Tenemos para tu emprendimiento o negocio servidores compartidos o dedicados, completamente personalizados. Además, configuramos tu servidor web o correo electrónico corporativo con transferencias ilimitadas, SSL gratuito y mucho más. Visítanos en soluciondigital.com.be, especialistas en soluciones TI. fin del espacio publicitario. En Radio Tráfico, la radio que se ve. Todo el pop, Todo el rock y los retroclásicos. los disfrutas en Radio Tráfico. La radio que se ve. Escuchas Cápsula Retro con Marlon Sayago. Escuchas Cápsula Retro con Marlon Sayago. Si eres de los 70 y los 80, pues no tenías internet. Eres de la llamada generación de la guayaba. Así que solo tenías la televisión. Y de esta manera te divertías por horas. Hoy te presentamos Retromiquitas. Bien, lo que suena al fondo es el intro de Popeye el Marino. Quien no conoce o quien no recuerda esta melodía o esta canción, todo el mundo sabía que ya cuando sonaba lo que venía era Popeye el Marino. Es un personaje de tiras cómicas de cortometrajes de dibujos animados. Fue creado por Elsie Chrysler y apareció por primera vez en la tira cómica en la edición del New York Times el 17 de enero de 1929. Su nombre proviene del inglés de Popeye o Popeye. Literalmente significa ojo saltón. Bien, ¿y quién no recuerda que la fuerza de Popeye provenía de las latas de espinaca? Era una comiquita bien agradable, bien entretenida para la época, para los que teníamos en aquel momento nosotros ese tipo de diversión que era solamente la televisión. Desafortunadamente hoy en día las comiquitas dejan mucho que desear. ¿Es así o no, Mamut? Las comiquitas de ahora son como muy violentas, muy violentas. Muy violentas. ¿Tú disfrutabas este tipo de comiquitas? Sí, siempre en las mañanas mi maratón de Popeye. Es correcto, ¿eh? Mamut, y crean ustedes, el tamaño que tiene Mamut es gracias a las espinacas. Bien, esa fue nuestra rotomiquita el día de hoy. Popeye el Marino. Vamos a disfrutar de este excelente tema que tenemos a continuación. 70, 80 y 90. Esto es
Cápsula Retro. Continuamos. (14:39) hora de Venezuela. Nosotros continuamos acá en cabina en compañía del famosísimo Mamut. Así que estamos hablando aquí acerca de lo que son los tatuajes y él como artista del tatú, que tiene muchísimos años aquí en la avenida Bolívar Norte, y quien no lo conoce, y por supuesto ahí en Villalegre, pues todo el mundo ha pasado en algún momento por lo menos a pararse en la vidriera y decidir entro o no entro. ¿Ha pasado o no, Mamut? Un rato viendo, o sea, se decide, no se decide, mira cuánto tiempo, a qué hora cierras tú. Y yo, bueno, básicamente el horario de nosotros es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Importante lo que tú estabas diciendo hace algún instante en el corte anterior, de que las personas que van a tatuarse, primero tienen que estar totalmente seguras de lo que van a hacer, porque eso es para toda la vida. Y segundo, qué desean plasmar en su cuerpo. Yo parto también de lo que tú dices y comparto esa idea de que tiene que ser algo que te identifique a ti, porque yo nada hago colocándome una marca de algo que de repente desaparece del mercado y ya no más. ¿Cierto, no? Sí, bueno, básicamente las personas que llegan es por rostro de algún familiar, también rostros de algunos animalitos, de que han tenido un perrito y entonces el perrito fallece y deciden hacerse el rostro del animalito, fecha de nacimiento de sus hijos. Lo que estaba hablando yo en el otro segmento, de que son fechas conmemorativas y fechas de fiesta, son valederas siempre, pero por lo menos hay personas que me preguntan con respecto a los tribales, que se llaman tribales. Me dicen que si esos son de moda, que qué significado tiene. Bueno, mira, los tribales en sí tienen diversas maneras de comunicar al planeta, al mundo o a otras tribus como tal. Si tú eres un guerrero, si tú eres un jefe, si tú eres el señor que hace los panes, si tú eres uno de los cazadores. Entonces, básicamente cuando uno entra en ese mundo de los tribales, tienes que saber y tener información para saber qué te vas a hacer. Igualmente pasa con los tatuajes que son del tipo maorí. Todos los tatuajes maoríes tienen un significado en sus dibujos. Entonces no es recomendable que te hagas un tatuaje maorí, que lo ves a primera vista y digas me gusta, porque quizás esté contando la historia de vida de alguna otra persona. Fíjate tú que a mí me sucedió algo. Yo tengo una amiga, ya ella no está en el país, en una oportunidad, y me dijo, pero ¿por qué no te haces un tatuaje ya que te gustan tanto? Entonces fíjate, básicamente yo tengo una contradicción, le digo. Porque yo me quería tatuar en los brazos, en uno de los antebrazos, me quería tatuar un vikingo y en el otro un guerrero samurái, un samurái. Entonces me dice, ya, ahí hay una contradicción. Lo que pasa es que a mí me gustan ambas cosas, ¿no? Me dice, no, tienes que decidirte, o te decides por uno, si te vas a hacer una manga completa de un samurái, hazte un samurái. Pero entonces creas una contradicción si en la otra te haces una manga de un vikingo. Me dice, pregúntale a alguien que tenga más experiencia que yo si yo estoy equivocada o no. Porque a nivel de estética, para quien no lo conoce, se va a ver bonito. Para quien entiende de tatuajes, va a saber que tienes una contradicción en tatuaje. ¿Eso es cierto o es falso? Pero bueno, básicamente, el realizarse el tatuaje es cuestión de gusto personal. Pero también es valedero que la persona que te va a tatuar te oriente correctamente. ¿Qué pasa? Cierto, hay una contradicción entre lo que es la parte japonesa y la parte nórdica. Y bueno, mira, tienes que realmente decorar tu cuerpo como mejor con el tiempo se vea. Entonces yo por lo menos, yo soy amante, me gusta la parte de lo que es los tatuajes orientales japoneses. Y yo, mira, haría haría una gran cantidad, ¿verdad?, de diseños, y orientaría a la persona a hacerse uno en específico para que después lo vaya compaginando con otros tatuajes que sean del mismo estilo japonés. Pero no se recomienda mucho que sea ese collage, ¿no? Que haya una mezcla. Sí, hay personas que lo hacen y en realidad es como que tiene un efecto así como de desorden. Y entonces, mira, no pasa de la parte estética bonita así a una parte como subversiva, extraña y
y nada comprensible. O sea que mi amiga no estaba equivocada. En realidad no. Estuvo bien orientada su orientación. Sí, entonces. claro. Qué bueno. Hay una controversia que tienen muchísimas personas que van a tatuarse, Mahmoud, acerca de las tintas, y eso lo hablábamos, ya me lo explicabas al principio, que dónde tienen que ser compradas. Pero muchas personas lo primero que dicen, ¿es tinta vegetal o es tinta china? ¿Por qué la pregunta y por qué ese temor? Ok, pasa lo siguiente, las tintas vegetales como tal son las que se le colocan a los alimentos. Esas son tintas vegetales. Si hablamos de pigmentos, que lo correcto sería eso, pigmentos. Los pigmentos son elaborados en laboratorios y son de uso exclusivo en seres humanos. Y está, obviamente que al estar en un laboratorio, eso tiene una cantidad de frío, eso tiene una manera de cómo se elaboran, un tipo de agua que se utiliza que se llama el dissolution. El dissolution es más que te digo yo, la mezcla de un agua, ellos saben su secreto, con otro poquito de algo más que no lo voy a decir aquí porque voy a evitar que personas, ¿verdad?, que no tengan experiencia, vayan a tratar de hacer algo parecido y vayan a resultar lastimados. Es correcto. Es muy bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te sales de todos los parámetros que son específicos para la piel, puedes ocasionar daños a posterior. Ok. Y entonces el entredicho en que queda la posición del tatuador que hace el trabajo y el de la tienda no es, o sea, algo cómodo de solventar. Además de que la persona pudiese necesitar ayuda médica. Y obviamente, y esto se lo digo a todos los amigos que nos están escuchando, cuando un tatuaje ustedes vean que está curando mal y ustedes están haciendo las cosas como debidamente se les indicó en la tienda, tienen derecho a recurrir a un médico dermatólogo que los asesore y que les diga si tienen algún tipo de lesión. De ser así, deben comunicarse con la tienda y con la persona que los tatuó para que sepan que hay algo que no está saliendo al 100% como es debido. Ok, importante esa aclaratoria que está haciendo. De hecho, ahorita lo vamos a conversar porque el amigo que teníamos aquí ahorita, algo sí le sucedió y lo vamos a conversar ahorita en lo que salgamos del programa. Bien, son las 14:46 minutos. Nosotros vamos a disfrutar de este tema que tenemos a continuación. Es la gente de Guns N' Roses y por supuesto Dulce Niña Mía o Sweet Child O' Mine. Ya venimos. ¿Eres curioso? ¿Te gusta aprender e investigar? ¿O sencillamente eres un sabelotodo? Mejor pon mucha atención. Esto es Puntico de Cultura. Bien, la tarde de hoy vamos a estar hablando en Puntico de Cultura acerca de algunas cosas que tal vez usted y yo desconocíamos acerca de los tatuajes. Conozcamos algunos datos curiosos sobre ellos. El tatuaje y el embarazo. Es muy común ver mujeres que tienen tatuajes en la zona baja de la espalda, lo que puede ser un problema en el futuro si queda embarazada. Tenemos también leyendas urbanas. Como cualquier cosa que esté de moda o se haga durante varios años, se han creado rumores y leyendas urbanas en torno a los tatuajes. Algunas son realmente locas, como la historia de un hombre que tatuó sobre la espalda de su novia con heces fecales, después de enterarse que le había puesto los cuernos. Tatuajes tipo henna. Si no eres lo suficientemente valiente como para hacerte un tatuaje permanente, quizás quieras probar los tatuajes no permanentes o los hennas. La henna es un derivado de una planta que se ha utilizado durante miles de años para teñir el cabello y dibujar diseños y patrones en la piel. Tenemos también la legalidad. Actualmente las calles de ciudades como Nueva York y Boston están llenas de estudios de tatuajes, pero siempre no fue así, ya que durante los años 60 se impuso una ley que los prohibía, y esta ley venía derivada de un brote de hepatitis. La tienda Macy's tenemos por acá, se nos quedó pegado esta cuestión, pero bueno, aquí la tenemos. A ver, se me va acá. Tinta vegana. Vamos a hablar de la tinta negra vegana.
Algunos veganos llevan sus limitaciones al extremo, mucho más allá de la comida, ya que no quieren nada que tenga que ver con los animales. Esto incluye la tinta para tatuajes, que a menudo contienen restos de huesos quemados de animales como uno de los ingredientes. Existen algunos estudios que tienen tintas para veganos, pero son muy raros de encontrar. También tenemos por acá los tatuajes y la cárcel. Los tatuajes pueden esconder un gran símbolo y tras ellos, dice por acá, como suele ocurrir con las pandillas carceleras, los tatuajes en cárceles de América han estado prohibidos desde que existen las cárceles, pero los presos se las han inventado para hacérselos utilizando todo tipo de artículos y poder hacer sus propias máquinas para tatuarse. Este ha sido nuestro puntico de cultura el día de hoy acá en Cápsula Retro. Bien, Mamut, ya lo escuchaste, nuestro puntico de cultura el día de hoy. Por lo menos uno que me llamó la atención, los tatuajes y las mujeres que están para quedar en cinta. Bueno, en realidad, lo más que pudiese pasar en esa zona es que por el ensanchamiento de las caderas, agarras un poquitito de peso corporal, hayan estrías, y luego que la dama recupere la forma normal de su cuerpo después que haya tenido al nené, mira, solamente se verían un poquitito las estrías, pero del resto no pasa mucho más. Qué bueno, eso y la tinta negra vegana. Tienes con. En realidad he escuchado el tema, más nunca le he prestado atención. No sé quién los pueda vender, pero básicamente eso para mí, mira, son leyendas urbanas, pues. No le puedo creer a nadie porque en realidad no tengo conocimiento cierto de que alguna empresa de cualquier parte del planeta los esté vendiendo. ¿Tatuajes tipo henna? Los tatuajes de henna, sí, bueno, los tatuajes de henna, eso lo toman de la corteza de un árbol. El árbol se llama henna, es un árbol originario de la India. Ajá. Y se toma la corteza, se quema a tal punto de que se puede hasta liofilizar porque queda como un polvo, y entonces ese polvo se mezcla con un poquitito de algo y un poquitito de otro más, y se van haciendo los tatuajes, se van haciendo como con especie de unas mangas, y entonces se van aplicando los puntitos, y bueno, ya ese es el estilo Mendi que tienen los hindúes como tal. Ok. Hablábamos de lo que es legal y lo que no es legal. Digamos que los americanos y los japoneses son un poquito más liberales en cuanto a esto de los tatuajes. Acá en Venezuela, sí, se inició una cultura, más que todo en los 90, que yo recuerde, que todo el mundo dijo, bueno, ni al caso, voy a hacerme mi tatuaje. ¿Cómo ve Mamut esas leyes que prohíben los tatuajes en las personas? Bueno, en realidad, las leyes que lo prohíban en tu cuerpo, mira, yo soy del punto de que, bueno, obviamente tú eres un individuo y tu cuerpo es tuyo. Tú tomas la decisión de qué hacer con tu cuerpo, ¿ok? Las leyes, sí me parece que tienen que haber leyes, pero con respecto al funcionamiento de ciertos y determinados establecimientos. ¿Por qué? Porque hay personas que no cumplen con los requisitos de asepsia y antisepsia, no tienen camillas, no tienen autoclave, no sabemos con qué tipo de agujas trabajan. Entonces, podría ciertamente lo que se dijo hace rato, que pudiese haber un brote de hepatitis. Y realmente, mira, lo más grave que pudiera pasar en un estudio de tatuajes es o hepatitis o una infección grave como celulitis infecciosa. Y entonces, ¿qué pasa? Esas son enfermedades que dejan secuelas a lo largo de los años. Qué bueno. Bien, mira, súper interesante. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Ha sido Mamut, un artista del tatuaje, y ya ustedes saben dónde está ubicado. Está en el centro comercial Villa Alegre. Los locales, Mamut. Local 2I y 2J, y trabajamos de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Las redes sociales? @Mamut Oficial. Ese es Instagram, y por ahí nos consigue y nos contacta. Y bueno, también tenemos la página de Mamut, Facebook Mamut.
pones Mamut y aparece la página inmediatamente. Bueno, ya lo escucharon, señores. Próximamente lo vamos a traer de vuelta porque creo que quedó material para seguir cortando aquí en la cápsula retro. De esta manera nosotros nos estamos despidiendo. Estuvimos trabajando para todos ustedes. En los controles, el monaguillo José Gregorio Parra, musicalizando para ustedes. Nuestro operador de video, Luis Zaraza, en compañía de Aragna Zapata, que participó conmigo a primera hora en el programa. Las redes sociales las dirige Rosemary González. Los peludos de la radio, Román Perdomo y Rafael Ignacio Uquilla, se encargan de toda la plataforma tecnológica de nuestra emisora. La gerencia de producción y operaciones a cargo de Pablo Rivas y su servidor aquí presente, Marlon Sayago. En la asistencia de producción, Ana Mejías. Todos estuvimos bajo la dirección general de Radiotráfico, la radio que se ve. Cápsula Retro fue una presentación publicitaria de Solución Digital, expertos en soluciones TI. No se retiren de Radiotráfico porque a las 4 de la tarde se nos viene Chiqui con su 2. Nosotros nos escuchamos mañana, así que no le cambien. Bye bye. Chau, Valencia.